Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu olor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y haz la tuya nada más. Toma así mi corazón, por tu trono lo tendrás. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Tuya por la eternidad. Tuya por la eternidad. ¡Hey! Vamos a tomar nuestra Biblia con nuestra mano derecha, hermanos, siempre que vamos a predicar el mensaje de la palabra de Dios y siempre que vamos a exponer, porque es un honor, es un gusto, es una alegría para mí exponer la palabra del Señor, siempre tomamos la Biblia con nuestra mano derecha y repetimos un pacto de compromiso. Así que, hermanos, vamos a repetir este pacto de compromiso, los hermanos de la iglesia, que ya no lo sabemos, ¿verdad? Y decimos, esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo y puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está abierta y mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. Estoy a punto de recibir la incorruptible, indestructible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual. Nunca, nunca, nunca. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús, amén. Señor, en esta mañana queremos abrir tu palabra confiadamente y queremos pedirte tu dirección, la dirección de tu Santo Espíritu para todos y cada uno de nosotros, que al leer tu palabra podamos encontrar en ella, Señor, sabiduría y aplicación a nuestras vidas, pero sobre todo también salvación, que podamos compartir con otras personas que no conocen el Evangelio de Jesucristo y que están, ¿verdad?, por supuesto, también sin fe y sin esperanza. Te pido que tú abras nuestra mente, nuestros ojos y nuestro corazón. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén, Señor. Amén, Padre Santo. Muy bien. También está aquí con nosotros nuestro hermano Leonardo, también está con nosotros y seguramente, ¿verdad?, a veces pone una pequeña bocina, ¿no? Una bocina y se escucha lo que estamos diciendo. Así que Dios le bendiga, hermano Leonardo, también, y a todos los que le estén acompañando en este momento. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Voy a pedirles, por favor, que podamos abrir nuestras Biblias. Vamos a estudiar una historia el día de hoy. Está basado en un evangelio. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas.
Lucas capítulo 19, versículo 1 al 10. Lo voy a poner aquí en sus pantallas, por si alguno no tiene un ejemplar de la Biblia, que podamos leerlo, ¿no? Que podamos seguir la lectura de la palabra de Dios. Y esta es una historia muy conocida por todos nosotros, la historia de Jesús y Zaqueo. Permítanme, a veces me equivoco también, no siempre. Aquí está, a ver, vamos a ver. Excelente, ahora sí lo tenemos. Jesús y Zaqueo. Es una historia muy conocida, es una historia muy famosa, y es una historia que por supuesto, ¿verdad?, nos trae a nosotros a la mente muchos principios de vida que podemos sacar de este pasaje de la Biblia. Y vamos a ver quién era Zaqueo, y vamos a ver qué hizo, ¿verdad?, Zaqueo en la palabra del Señor, en la Biblia, ¿verdad? Y por qué es tan importante y por qué nosotros recordamos muchísimo, ¿verdad?, también a Zaqueo en la palabra del Señor. Ahí lo tiene usted en sus pantallas. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, fíjense quién era este Zaqueo. Zaqueo era jefe de los publicanos, era un grupo, ¿verdad?, político importante, económico, allí en Jericó. Y dice, y aparte era rico. O sea, aparte de ser jefe de los publicanos, él era una persona pudiente, era rica. Procuraba ver a Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Se cree que Zaqueo medía aproximadamente 1,45, 1,45 más o menos de estatura. Y entonces dice, procuraba ver a Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. O sea, Jesús iba a pasar por ahí, por ese árbol, tenía que pasar forzosamente, y él sube a este árbol. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. O sea, aparte de ser jefe de publicano, aparte de ser rico, era conocido por ser pecador también, ¿no? Entonces, bueno, los vecinos nos conocen, la gente nos conoce, las personas que viven alrededor de nosotros nos conocen, y bueno, sabrán, dirán si somos pecadores o no somos pecadores, si somos fieles cristianos o no somos fieles cristianos, ¿no? Pero es en base a nuestro testimonio. Y dice el versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor. Fíjense que nadie lo obligó a hacer esto. Él mismo procuraba ver a Jesús. Él ya tenía en su mente eso. Y eso es muy importante, porque la intención es muchísimo, muchísimo lo que cuenta para el Señor, porque el Dios discierne los pensamientos y aún la intención del corazón. Nosotros podemos actuar de una manera, pero si nuestra intención es buena, el Señor mira eso también. Y dice que él le dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. O sea, nadie le había dicho nada. O sea, nadie le había dicho, oye, para llegar a Jesús tienes que dar la mitad de lo que tienes a los pobres. Nadie le dijo nada. Es más, nadie en la iglesia, nadie en la religión le pidió dinero. Y no debe de ser así, porque la iglesia no pedimos dinero para estas causas, para esta situación, perdón, mejor dicho. Pedimos, obviamente, damos nosotros ofrenda y un diezmo para poder llevar el evangelio y las causas sociales que sean suplidas a través de la iglesia. Pero nunca le decimos a alguien, oye, la mitad de lo que tienes. Y dice él, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo 4 veces. Es decir, si yo le defraudé a alguien algo en la vida, y viene ese y me reclama y me dice, ¿sabes qué? Tú me cobraste de más 1,000 pesos, se lo doy 4 veces más. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él, hablando de Zaqueo, también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había, ¿qué? Perdido. Lo que se había perdido. Muy bien. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad, lean Lucas capítulo 19, versículo 1 al 10, la historia de Jesús y Zaqueo. Lo voy a quitar un momentito y voy a pasar rápidamente aquí a lo que sigue.
Bien, déjeme introducir de esta manera. Alguien dijo que hay poca diferencia entre las personas. Hay poquita diferencia, dice alguien, entre las personas, los humanos, la gente que nos rodea. Pero esa poca diferencia marca la diferencia. Hay diferencia entre una persona que solo vive y otra persona que decide en la vida ser un triunfador. Ser un triunfador. Ahora, la palabra triunfador es una palabra que la Biblia nos exhorta y nos dice que nosotros debemos de buscar, anhelar, porque Jesucristo mismo, la Biblia nos dice, en segunda de Corintios, si mal no recuerdo, que es este pasaje de la Biblia, ¿no? Donde nos dice que Jesucristo nos lleva de triunfo en triunfo, ¿sí? En Cristo Jesús. El Señor nos lleva siempre de triunfo en triunfo. Y esa es 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Lo voy a poner aquí en sus pantallas para que ustedes también lo vean, y si lo quieren anotar, anótenlo, por favor, hermanos. Mas gracias a Dios, dice 2 de Corintios 2:14, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Se fijan que el triunfo es por medio de Cristo, no es un triunfo nuestro. La palabra triunfo es victorioso. La palabra triunfo es ganador. La palabra triunfo, ¿verdad?, es alguien que realmente obtuvo, ¿verdad?, aquello que estaba persiguiendo. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Pero la primera parte es lo que quiero llamar su atención. Más gracias a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Muy bien. Entonces, con esto en mente, déjenme decirles que hay una gran diferencia entonces entre las personas que solamente viven y las personas que deciden en la vida ser un triunfador. Zaqueo hace algo más que ser un publicano, o hace algo más que ser un ciudadano, o hace algo más que ser un agente del montón, la multitud, la cual no lo dejaba ver a Jesús. Zaqueo decide ser un triunfador. Él se propone en su mente, él se propone en su corazón, él se propone ese día conocer y ver a Jesús. Hay muchos de nosotros que nos hemos propuesto en la vida conocer a Jesús también, pero solamente aquel que tiene una gran carga en su vida, una gran necesidad en su vida, solamente aquel que tiene una gran pesadez en su vida puede procurar ver a Jesús, porque la Biblia dice a Dios, la Biblia dice que nadie buscó a Dios por su propia cuenta. No hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios. Entonces, el ser humano en su corazón no tiene la intención, ni mucho menos tiene, por supuesto, ¿verdad?, el querer buscar a Dios por sí mismo. Nadie se levanta en el mundo, ¿verdad?, diciendo el día de hoy voy a buscar a Dios y me voy a meter a una iglesia y voy a estudiar la doctrina de esa iglesia. Tiene que ser una grande necesidad, tiene que ser un llamamiento de Dios, o tiene que ser una gran pesadez, ¿verdad?, que en ese momento las personas tengan para poder buscar a Dios, porque la Biblia dice no hay justo ni aún uno, y no hay quien busque al Señor. Zaqueo decide ser entonces alguien que sobresale, alguien que en ese momento busca al Señor, porque tenía una gran necesidad que más al rato lo vamos a ver. Sin embargo, para ser un triunfador, para ser un vencedor, para ser alguien que realmente busca al Señor Jesucristo, se requiere tener algunas cualidades. Zaqueo nos muestra hoy cuáles son esas cualidades de triunfador, y son 3 cualidades que yo le voy a compartir en esta mañana para que usted y yo podamos ponerlas en práctica en nuestra vida espiritual, en nuestra vida emocional, pero también en nuestra vida diaria. O sea, estas 3 cualidades no son exclusivamente para la vida espiritual, es para la vida emocional también, aquel que está luchando con las emociones, y para la vida diaria también. Así que anote estas 3 cualidades de un triunfador según Zaqueo en la palabra del Señor. La pregunta es, ¿cuáles son las cualidades que tiene un triunfador? Aquel que Jesucristo lleva siempre de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, como dice la palabra del Señor. Bueno, en primer lugar, un triunfador tiene visión. Yo sé que esa es una palabra muy trillada, tiene visión, pero no es una visión como la que el mundo dice. No es una visión como decir, bueno, cristalízalo, velo, memorízalo y casi tócalo y abrázalo y va a ser tuyo. No es una visión
irrealista, no es una visión utópica, no es una visión, ¿verdad?, que está cimentada o que está visionada, vaya la redundancia, en cosas materiales. En el caso de Zaqueo, él ya tenía cosas materiales. Es más, Zaqueo era el jefe de los publicanos y segundo, era rico. No tenía necesidad de ver a Jesús, pero él en su corazón se lo propuso porque tenía otra necesidad. El hecho de que seas rico o el hecho de que seas pobre o el hecho de que seas, como dicen las clases sociales, de clase media, ¿no? El hecho de las clases no tiene nada que ver con la necesidad tan profunda y tan grande de buscar a Jesús. Muchos dicen que los que son pobres son más sensibles a buscar a Dios. Muchos dicen que los que son ricos son más duros de buscar a Dios. Y en la práctica puede ser cierto, pero muchos de nosotros, y particularmente yo, me he encontrado con pobres que son muy orgullosos y que no se les puede tocar ni con la mano para extenderles una ayuda. Y he encontrado con ricos que por supuesto son gente noble, son gente humilde y que buscan a Dios también. Hay de todo en la vida, en la viña del Señor. Pero déjenme decirles una cosa, no es desde el asunto material. Buscar a Dios desde mi materialismo no es la visión correcta. Un triunfador tiene una visión en dos sentidos. En dos sentidos. El primer sentido es una visión precisa. Vea lo que dice el versículo 3. Versículo 3. Vamos a ver ahí qué dice el versículo 3 de esta lectura que acabo de hacer yo en unos momentos. Lucas, vamos a ver aquí. Capítulo número 19, versículo 3. Dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño, dice, de estatura. Dice, tenía una visión precisa. ¿Cuál era su visión precisa? Procuraba ver quién era Jesús. Esa era la visión precisa. Si usted en esta mañana, no se levantó con la idea de poder ver a Jesús, de poder ver quién era Jesús, de poder alabar a Jesús, de poder ver a los hermanos en Cristo, de estar en la iglesia, entonces, bueno, se levantó con una visión equivocada. No se levantó con una visión precisa. Usted dice, bueno, no tengo nada que hacer y voy a conectarme en la iglesia porque los cantos están bonitos. Déjeme decirle que la visión está a medias, porque una visión precisa procura ver quién es Jesús. Yo y usted, a pesar de que ya conocemos a Cristo y lo recibimos en nuestro corazón, procuramos cada día aprender de él. Aquí está nuestro hermano Miguel Ángel, que igual que yo y muchos de ustedes tenemos muchos años del evangelio, a pesar de que él es pastor y yo también, nunca hemos terminado de conocer quién es Jesús. Todos los días tenemos que buscar a Jesús, el rostro de Jesús. Todos los días tenemos que orar. Todos los días tenemos que leer la palabra de Dios. Tenemos que meditar en él. Y aunque ya sabemos de manera metódica quién es Jesús, necesitamos aprender de él en los problemas, en las dificultades, en las situaciones de la vida, cuando soy joven, cuando soy adulto, cuando soy mayor, cuando soy anciano. Entonces necesitamos aprender de él. Pero la visión que tiene un triunfador es una visión precisa, es una visión que por supuesto está basada, ¿verdad?, en quién es Jesús. Los domadores de leones tienen y traen una silla cuando entran a la jaula de los leones. Tienen su látigo y también su pistola. La silla es el instrumento por el respaldo. La silla, pero no es el instrumento más importante del entrenador. La sostiene por el respaldo y apunta las patas hacia la cara del león. O sea, está defendiéndose y las patas de la silla la están apuntando hacia la cara del león. Los que saben de eso dicen que el animal trata de concentrar su atención en las cuatro patas a la vez, por lo que en el intento le viene una especie de parálisis y se vuelve dócil, incapaz por su atención, ¿verdad?, de que está viendo las cuatro patas, de que no le vayan a hacer daño, y por lo tanto el domador está con un látigo y está, ¿verdad?, con otro instrumento tratándolo también de domar. ¿Qué nos quiere decir esto, verdad, en esta ilustración o en esta ocasión? Que los triunfadores saben precisamente cómo utilizar las cosas. Si nosotros somos de las personas que utilizamos a la gente y amamos a las cosas, déjeme decirle que esa es una visión incorrecta. Nosotros debemos de amar a la gente y usar a las cosas. Pero hay gente que usa a la gente.
Hay personas que usan a la gente y que dicen, bueno, él es mi empleado, bueno, él es mi pariente, bueno, él es mi amigo y para eso está. Y usan a las personas, pero aman a las cosas. Aman más a las cosas que a las personas, pero no. La visión de un triunfador es una visión precisa. Ellos saben utilizar las cosas en el momento adecuado. Lo que usted ve es lo que usted puede ser. Zaqueo vio a Jesús y él se miró en el futuro siendo un seguidor de Jesús. Él sabía muy bien de seguidores porque él era jefe de los publicanos y él tenía al mando a mucha gente que política y mucha gente económica y mucha gente rica que le seguía a él. Así que él sabía muy bien de seguidores. Lo que usted ve es lo que usted puede ser. Zaqueo vio a Jesús, Zaqueo vio al triunfador, Zaqueo vio al maestro y él dijo, yo quiero ser como él. Ahora, Zaqueo era rico, pero no era feliz. Zaqueo era rico, pero no era feliz. ¿Por qué? Porque estaba buscando precisamente, ¿verdad?, llenar su corazón y llenar su necesidad. El publicano siempre era una persona sola, porque el publicano era una persona que trataba con impuestos, que trataba con el gobierno y que trataba con la gente, ¿verdad?, que le debía al gobierno muchísimo dinero. Así que él era una persona completamente sola. No tenía amigos, no tenía gente alrededor, los vecinos le huían y todas las personas no lo querían. Era la persona más triste. Tenía vista, pero no tenía visión. Y Zaqueo estaba cansado seguramente de eso y por eso es que Zaqueo busca entonces a Jesús. Dice el versículo 3, procuraba ver quién era Jesús. La visión de Zaqueo era Jesús. La visión de Zaqueo era ver quién era Jesús. La pregunta es para usted en esta mañana, ¿cuál es la visión de usted hoy al estar aquí en la iglesia? ¿Cuál es la visión de usted hoy al estar en un lugar como este? ¿Cuál es la visión de estar en una congregación? Millones de personas han visto por todos los tiempos manzanas caer de los árboles, pero solamente una persona se preguntó, Isaac Newton, ¿por qué se caen las manzanas? Así que solamente una persona tuvo una visión y de ahí, ¿verdad?, la ley de la gravedad y de ahí la ley, ¿verdad?, de la relatividad y todo lo demás empezó a surgir en la mente y en el corazón de este hombre. Muchos ven manzanas caerse, muchos ven cosas pasar en la vida, pero solamente uno tiene la visión de poder ver lo que alguien no ve. Muchos ven a Jesús, pero solamente uno procuraba ver quién era Jesús. Los que son náufragos, los que van a la deriva, los que no tienen una visión, ellos no eligen el siguiente puerto a dónde ir, porque ellos no tienen una visión a dónde ir. Pero el triunfador, aquel que sabe a dónde ir, dice como dice Zaqueo, la multitud no lo dejaba ver. Entonces Zaqueo vio un árbol y dijo, seguramente Jesús pasará por ahí y ahí lo voy a interceptar. Se sube Zaqueo al árbol y efectivamente Jesús lo miró. Y sabemos la historia de qué fue lo que pasó y más adelante la vamos a contar. Entonces, en primer lugar, un triunfador tiene una visión. La visión tiene dos aspectos. La primera es una visión precisa. El segundo aspecto de la visión es una visión persistente. Apunta esta palabra, visión persistente. Vea lo que dice el versículo 3. Dice, procuraba. Cuando alguien se desanima, imagínense Zaqueo, chaparrito, 1.40, 1.45, 1.50. Chaparrito Zaqueo. La multitud no lo dejaba ver. Entonces Zaqueo pudo haber dicho, no hombre, pues no voy a poder ver nunca a Jesús. Hay mucha gente y nunca la voy a poder ver. Entonces me regreso mejor a mi casa y en otra ocasión a ver si lo puedo ver en alguna plaza, en algún otro lugar, y se hubiera ido a su casa. Pero la Biblia dice, el versículo 3, si usted lo lee, dice, procuraba ver quién era Jesús. La palabra procuraba es una palabra de persistencia. Una visión de un triunfador tiene que ser persistente, persistente. A Zaqueo nada lo detuvo. A Zaqueo nada era impedimento, ni aún su corta estatura, ni tampoco que la gente no lo dejaba ver, y mucho menos que la gente pues le decía, oye, pues si tú eres Zaqueo, ¿para qué lo quieres ver? Si tú eres Zaqueo, ¿para qué tú eres un pecador, un publicano? Y más adelante la gente lo criticó, porque Zaqueo era una persona de no buena reputación, pero Zaqueo nada lo detuvo. Cuando los compañeros de escuela de Napoleón se burlaron de su origen humilde y su pobreza, Napoleón Bonaparte,
Este se dedicó por entero a sus libros. Él se dedicó a escribir y se dedicó a leer. Destacándose rápidamente entre ellos en los estudios, demandó su respeto y pronto fue considerado el más brillante de la clase. Así que, hermanos, sabemos hasta dónde llegó Napoleón, ¿verdad? Bonaparte, que casi conquista todo el mundo, ¿verdad? Por su persistencia y por su visión, ¿verdad? En las cosas materiales. Zaqueo tenía una persistencia en las cosas espirituales. Usted y yo debemos de tener una persistencia en las cosas de Dios. Zaqueo sigue la visión de su corazón. Zaqueo sigue, ¿verdad? Por supuesto también la visión que en ese momento le daba Jesucristo a su vida espiritual. Un estudio de muchos triunfadores dice que uno de cada 4 tiene alguna limitación. No siempre hay alguien que como que le falta un poquito para estar completo, ¿no? Como que le falta un poquitito, ¿no? Como decimos allá en mi tierra donde soy yo, le falta 20 para el peso, ¿no? Entonces siempre como que alguien no está bien completo, que digamos, ¿no? Pero dicen que los triunfadores, uno de cada 4 tiene una limitación. Alguno es ciego. Ustedes vean algún triunfador en la vida que fue ciego. Algunos eran sordos, otros tenían parálisis, y 3 de 4 nacieron en la pobreza, con hogares destrozados, ¿verdad? Completamente en la pobreza, ¿no? Y los triunfadores resisten asirse de excusas comunes al fracaso, porque ya pasaron por ahí, porque ya pasaron por esas calamidades, porque ya pasaron por esas circunstancias. Y las personas que son ciegas, sordas, paralíticas o que tienen algún defecto, alguna discapacidad distinta, capacidad diferente es ahora, son triunfadores porque ellos han superado esos retos completamente. La vida, hermanos, significa 10% de lo que sucede y el 90% de cómo reacciono ante lo que me sucede. Lo voy a decir una vez más. La vida se trata, hermanos, de vivirla 10% de lo que sucede, 10% de lo que pasa allá afuera en el mundo y 90% en cómo yo reacciono ante lo que me sucede. Si me sucede ahora un imprevisto, si me sucede ahora que perdí el avión, si me sucede ahora que alguien me saca de mis casillas, me enojo. Si me sucede que ahora perdí algo, si me sucede que me trae una mala respuesta, hermanos, es el 90% de cómo yo reacciono ante lo que me sucede. Por eso es que tenemos que estar parados en Cristo Jesús. La suerte no existe, solo existen oportunidades y los que no están preparados para ver esas oportunidades, simple y sencillamente las pierden. Yo recuerdo hace muchos años, aproximadamente como unos 18 años más o menos, estuve en un aeropuerto en la Ciudad de México y recuerdo que yo a la iglesia les comenté acerca de un proyecto que tenemos en la iglesia, ¿verdad? Que le habíamos puesto el proyecto Imagina, así se llama el proyecto Imagina. Imagina tener un terreno, imagina tener un templo, imagina tener una cancha, imagina. Y el proyecto se llamaba Imagina. El proyecto yo lo tenía aquí arriba en la mente, imagina, pero nunca lo tuve en papel. Y cuando estuve un día en el aeropuerto, un hombre bastante rico empezó a hacerme conversación y empezó a decirme ¿y por qué viaja tanto? ¿Y a qué se dedica? Y todo lo demás. Y cuando llegamos al punto de la iglesia y que yo estaba retando a la iglesia en un proyecto, me dijo, ¿cómo se llama tu proyecto y cuánto cuesta? Me dijo. Yo le dije, el proyecto se llama Imagina. Y nunca le pude decir cuánto cuesta, porque no lo teníamos en el papel. Y le dije, por aquí lo debo de tener, permítame un segundito. Y empecé a ver mi Biblia y empecé a ver mis apuntes. Seguramente apunté yo algo y todo lo demás. Nos llaman en el avión, él iba para otra parte, yo iba para otra parte. Y pregúnteme cuándo volví a ver a esa persona en mi vida. 18 años. La suerte no existe, hermanos. Solo existen oportunidades. Y los que no están preparados para verlas, simple y sencillamente, se las pierden. Después con el nombre de esa persona yo lo googleé en internet y supe que era el dueño de una empresa muy grande aquí en México y Latinoamérica. Que si yo hubiera tenido en un solo papel el proyecto Imagina y al final cuánto costaba ese proyecto, no sé qué hubiera pasado. No sé qué hubiera pasado. Pero hermanos, los triunfadores tienen una visión precisa y una visión persistente. Vamos a ver la segunda característica de un triunfador. Un triunfador tiene voluntad.
aparte de visión, tiene voluntad. Y la voluntad, hermanos, tiene dos sentidos. La voluntad va en dos vías. Número uno, una voluntad que desafía los impedimentos. Tú tienes que tener una voluntad que desafíe los impedimentos. Si tú te desilusionas rápidamente en decir, no, hombre, no me van a dejar ver. No me van a dejar llegar a Jesús. No, simple y sencillamente mi discapacidad o mi falta de hablar o no sé, ¿verdad? Que no conozco a nadie y no puedo ir. Entonces no es una voluntad que desafía los impedimentos. Vean lo que dice el versículo 3, dice, pero no podía a causa de la multitud. Dice que él procuraba ver a Jesús, conocer quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. ¿Sí? El taxista le pregunta a los hombres, a las personas, a los clientes, ¿a dónde va? No importa a dónde vamos. He tenido problemas en todas partes. Es decir, donde quiera que vayamos vamos a tener dificultades e impedimentos. El problema de Zaqueo era la multitud. La multitud le estorbaba gustosamente. A lo mejor la multitud decía, ve el chaparrito, ver a este enanito, ver a Zaqueo. Ahora sí quiere venir a ver a Jesús. Ahora sí quiere acercarse, ¿verdad?, a Dios. Y a lo mejor la multitud no lo dejaba ver de manera de adrede. Los triunfadores, hermanos, pasan por la escuela de los impedimentos. José, el soñador, pasa por el pozo y el calabozo. José primero, antes de ser gobernador, José, el de la Biblia, el que fue gobernador de Egipto, primero, antes de llegar al lugar donde Dios lo quería poner, pasó por un pozo y por un calabozo, pasó por tentaciones, pasó por problemas, pasó por encarcelamiento y al final se mantuvo fiel. Al final la voluntad de José fue persistente y triunfadora y venció los impedimentos, que entonces José fue nombrado el segundo, ¿verdad?, de Faraón, el segundo de el gobernador, y entonces él fue gobernador de una gran parte de la región y estaba todo a su cargo. Zaqueo, hermanos, no vio las circunstancias que le impedían llegar a Jesús. La vida, hermanos, es un constante problema. La vida, todo tiene problemas. La vida, todas las cosas van a ser siempre, hermanos, de problema, de calamidad, y nos van a ver, ¿verdad?, los problemas bastante grandes y nosotros bastante pequeños. Cuando se nos pierde algo, por más pequeño que sea, es muy grande el problema, porque el problema nos va a meter en un problema muy grande. Hace unas semanas atrás veíamos el caso de nuestra hermana, de una de las hermanas aquí de la iglesia, que perdió algo muy pequeño, pero que si no lo encontraba iba a ser un problema muy grande. Ustedes y yo podemos meternos en dificultades tan grandes por cosas pequeñas y vernos tan pequeños ante cosas tan grandes. Pero Zaqueo era bastante pequeño, ¿verdad? Como para dejarse ver ante la multitud. Y el problema, hermanos, que tenía Zaqueo enfrente, lo pudo vencer y lo pudo resolver, ¿verdad? Porque, como dicen por ahí, o el problema te da muletas o el problema te da alas. Te da muletas para poder caminar de manera muy tranquila, de manera muy despacio, de manera con obstáculos, o los problemas te dan alas para poder triunfar y vencer por encima de las cosas que nos están sucediendo. La pregunta para usted esta mañana es, ¿cómo es su voluntad? ¿Es una voluntad que desafía los impedimentos o es una voluntad que se quiebra ante el primer, segundo o tercer problema que se le presenta durante el día, la semana, el mes o el año? ¿Cómo es la voluntad de usted? La voluntad en Cristo Jesús, la voluntad de Dios, tiene que desafiar los impedimentos en la vida. Tiene que desafiar, ¿verdad?, las cosas que están impidiendo en su vida obtenerlas. Son cosas espirituales muchas de las veces o son cosas materiales, pero sabemos que Dios tiene todas las cosas en control. La segunda característica de una voluntad en Dios es una voluntad que desafía las insuficiencias. Apunta ahí, si usted está apuntando en esta mañana, la voluntad que desafía las insuficiencias. ¿Cuáles eran los impedimentos de Zaqueo? Que era chaparrito, que la multitud lo agolpaba, que no podía ver a Jesús. Pero ¿cuáles eran las insuficiencias también de Zaqueo? Bueno, vean el versículo 4, los acabo de mencionar. Versículo 4 dice, pues era pequeño de estatura y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar
por allí. Las insuficiencias, hermanos, es lo que nuestra voluntad debe, por supuesto, también de vencer. Un niño que había sido llevado a un concierto de música, cuando este terminó, se acercó al hombre que tocaba los platillos y le preguntó: ¿cuánto se necesita saber para tocar bien los platillos? El hombre se sonrió y le contestó: no tienes que saber mucho en realidad, solamente tienes que saber cuándo golpear los platillos. Y hermanos, nosotros estamos también como este niño. Nosotros no debemos de saber todas las respuestas. Nosotros no debemos de saber todas las opciones A, B, C, D, E, F, G. Solamente debe de saber cuándo debemos de confiar en Dios, cuándo debemos depositar nuestra fe en Dios, cuándo necesitamos, ¿verdad?, desafiar con nuestra voluntad las insuficiencias que tenemos. Zaqueo supo cuándo Jesús pasaba por ahí. Por eso se fue adelante, vio el árbol sicómoro y él dijo: Jesús va a pasar por aquí sin duda. Se subió al árbol y efectivamente supo cuándo. No era un experto, no era religioso, no sabía de la Biblia, no sabía himnos, no sabía cantos, no había ofrendado, no iba a la iglesia. Hermanos, no necesitamos saberlo todo. Necesitamos saber cuándo acudir a Jesús. Zaqueo supo cuándo. El triunfador convierte los obstáculos en oportunidades espirituales y buenas para poder saber perfectamente bien cuándo Jesús va a pasar por allí. Debemos de saber cuándo. Cuándo, hermanos, es la oportunidad y es el momento preciso para poder ver a Jesús en nuestras vidas. Demóstenes, hermanos, tartamudeaba. Julio César era epiléptico, imagínense. Platón era jorobado. Tomás Alva Edison fue vendedor de periódicos en los trenes. John J. Rockefeller o John D. Rockefeller ganaba $6 a la semana. Lo notable en Abraham Lincoln no es que hubiera nacido en una cabaña, sino que logró salir de esa cabaña. Todas estas personas, hermanos, vencieron, desafiaron con voluntad las insuficiencias que tenían en ese momento, las insuficiencias que en ese momento estaban ellos pasando. Así que, hermanos, debemos nosotros de poner énfasis en lo que tenemos, no en lo que no tenemos. Si Zaqueo hubiera dicho: yo no sé por qué mi mamá y mi papá se conocieron y nací yo chaparrito. Si él hubiera pensado en eso, ahí estuviera ahorita esperando a Jesús. Si él hubiera dicho: ¿por qué no me compré unas botas? Ahí estuviera esperando a Jesús. Si él hubiera dicho: ¿por qué no me fui a la puerta de la ciudad a esperar mejor a Jesús allá? Ahí estuviera esperando a Jesús. Si él se hubiera concentrado en lo que le hacía falta, déjenme decirles que él estaría esperando a Jesús. El consejo para ustedes hoy, hermanos, es poner énfasis no en lo que no tenemos, poner énfasis en lo que tenemos. ¿Qué tenemos ahora? Usted va a decir: bueno, yo tengo ahorita, no sé, aquí ahorita tengo una pluma, en este momento tengo una pluma. ¿Qué puedo hacer con una pluma? Mucho. Usted puede anotar las peticiones de oración, usted puede anotar los nombres de personas que usted quiere hablar de Cristo, usted puede anotar el nombre de personas enfermas y orar por ellas con una pluma y ver a Jesús actuando en ese momento. Con una pluma, aquí, lo primero que yo encontré en este momento, una pluma. Podemos, con lo que tenemos, ser victoriosos en Cristo Jesús. Nadie debe hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Nosotros somos los que le permitimos a la gente sentirnos inferiores ante los demás cuando les damos ese consentimiento. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Vamos bien? 2 características de ser triunfadores. El primero es tener visión, el segundo es tener voluntad. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Sí? A ver, díganme bien. Excelente, muy bien, vamos bien. Ahí está la mano Laura. Vamos bien, muy bien. La tercera y la última característica. Tercera y última característica. Un triunfador tiene valor. Tiene valor. Y el valor tiene 2 aspectos importantes según el relato de la historia de Zaqueo. En primer lugar, valor para dar. Se necesita valor para dar. Se necesita valor para desprenderse. Se necesita valor para hacer lo que hizo Zaqueo. Vea lo que dice el versículo 8. Dice Zaqueo a Jesucristo delante de toda la multitud, ya cuando Jesús
llegó a su casa y estuvo ahí posando y comiendo con él y estuvo ahí, ¿verdad?, platicando con él. Vea lo que hizo Zaqueo. Dice, entonces Zaqueo, versículo 8, puesto en pie, él se levantó, él se puso en pie y dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y hasta ahí lo voy a dejar nada más. Nadie le había dicho a Zaqueo que hiciera eso. Nadie. Todos los que venían a Jesús, Jesús le dijo al joven rico, vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres y luego vienes y me sigues. Y le dijo al otro, ven y sígueme, deja lo que tienes y sígueme. Le dijo a Mateo, sentado en el banco de los tribunos públicos, le dijo, Mateo, sígueme. Y dejándolo todo, le siguió. Pero con Zaqueo vemos algo distinto. Jesús ni siquiera le sugiere, oye, Zaqueo, fíjate que me llegó el rumor de que hay gente por aquí que no te quiere porque tú eres un estafador, porque tú les cobras de más, porque tú le cobras igual al pobre que al rico, y el pobre que no tiene, pues lo persigues, lo humillas, etcétera, y fíjate que la gente no te quiere. Oye, no seas malito, hombre, mira, nomás con que le des un poquito a la gente la va a tener contenta. Jesús no le tuvo que decir eso a Zaqueo. La sola presencia de Jesús, hermanos, cambia tu corazón. Yo no soy un pastor que les tengo que decir cuánto tienen que dar ustedes a Dios. Eso se los va a decir el Espíritu Santo y se los va a decir Dios. Estaba en una iglesia una vez predicando, una iglesia donde yo era pastor, y una persona estaba mirando hacia la esquina. Yo estaba predicando enfrente y una persona estaba mirando hacia la esquina y yo la dejé. Al final me abordó esa persona y me dijo, pastor, ¿cuánto tiempo tiene usted aquí en la iglesia? Yo le dije, como 2 años, hermano. Y me dice, ¿sabe que las cortinas que están allá atrás de usted, están aquí en la esquina, así por allá, están manchadas, amarillas, están feas y ya se están casi, no sé, están viejas, hermano? ¿Necesitan una buena lavada o necesitan cambiarse? Volteé yo y le dije, de todos los que estamos aquí, ¿a quién le permitió Dios ver esa necesidad? Y me dijo sonriendo, a mí. Le dije, hermano, cámbielas. Hermano, levántese, lávelas, cámbielas o póngalas nuevas. Hermano, yo no les voy a decir a ustedes cuánto dar. Yo no les voy a decir a ustedes qué necesidad tiene la iglesia. Eso lo va a decir el Señor a ustedes. ¿Por qué? Porque el Señor es el que controla todo. Se necesita valor para dar. Si usted está viendo la necesidad en la iglesia, que un hermano no tiene trabajo, si un hermano está pasando por dificultades, si está enfermo, si un hermano está diciéndonos aquí cada martes, cada domingo, hermanos, no tengo trabajo, se me dificulta salir, hermanos, pero yo soy esto, yo soy lo otro, hermanos, pero puedo hacer esto y puedo hacer todo lo demás. Dios tiene que hablar a su corazón. La necesidad está ahí, está escuchándola. Se necesita valor para dar. Mucho valor. Dice Zaqueo, puesto en pie. Nadie le dijo nada. Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Las personas, hermanos, no se resisten al cambio. No, las personas no se resisten al cambio. Oye, vamos a cambiar horario, no hay problema. Oye, vamos a cambiar ahora de no ir allá a la esquina, vamos a ir a la otra esquina, no hay problema. Oye, ahora no vas a venir a sentarte en esta silla, te vas a sentar en esta otra silla, no hay problema. La gente no se resiste al cambio. La gente se resiste a cambiar ellas mismas. Ellas mismas se resisten a cambiar. Si otros hermanos dan para ese hermano que no tiene trabajo y tiene dificultades en la iglesia, qué bueno, que den ellos. El problema es dar yo. El problema es cambiar yo. Zaqueo tiene valor para dar. Zaqueo tiene el suficiente valor para ponerse el pie. Nadie se lo dijo. Cuando usted y yo llegamos a Cristo, al Señor, Él de hoy en adelante le va a indicar qué hacer a usted en su espíritu, en su corazón y en su conciencia. Ahora, si usted me pregunta, pastor, ¿qué necesidad hay en la iglesia? Claro que se lo voy a decir. No le voy a decir, hermano, pues no las conozco, no las sé. Claro que se lo voy a decir. Lo que estoy diciendo es que yo nunca voy a promocionar, a promover, ni soy un pastor que me la llevo todo el tiempo diciendo, hermanos, pues necesitamos aquí en la iglesia dinero. No, la iglesia es de todos nosotros. Y el Señor va a poner en todos nosotros esa necesidad. Pero la Biblia dice, hermanos, que Zaqueo vio, hermanos, no solamente la necesidad presente, traía una carga de atrás. Zaqueo ya sabía cómo era, Zaqueo ya sabía qué pecador era, Zaqueo ya sabía cuál era su talón de Aquiles, el fraude.
Y él dijo, para poderme acercar a Jesús, tengo que hacer esto también y no continuar con esa práctica. Zaqueo dijo, por tanto, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Hermanos, cuando los niños nacen con la mano cerrada. Pero cuando se convierten en triunfadores, con la mano abierta ayudan a todas las personas. Un triunfador, hermanos, conjuga el verbo Navidad de la siguiente manera. Yo navidoy, tú navidas, él navidad. Y todos damos, todos navidamos. Hermanos, nosotros en la iglesia somos las personas más generosas del mundo. ¿Y sabe una cosa? Porque el amor de Cristo nos impulsa a poder ayudar a otros que están en tremenda necesidad. No, esto no es como el Teletón. No, esto no es como una ayuda a un centro de rehabilitación. No, esto no es así. Esto es por amor a personas que Dios pone disposición en nuestro corazón. Porque estamos llevando el evangelio a otras personas. Hermanos, un triunfador tiene valor para dar. Y segundo, un valor para devolver. Dice el versículo 8 también. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Ahorita estamos hablando de dinero, en el caso de Zaqueo, pero llevémoslo a otro ámbito. A lo mejor usted debe perdón, a lo mejor usted debe, y yo debo también, o sea, cuando hablo de usted, estoy hablando de todos nosotros, voy a hablar de nosotros. A lo mejor debemos algo a alguien, le debemos tiempo, a lo mejor le debemos amor, a lo mejor le debemos dedicación. Yo no sé, para Zaqueo era dinero en ese momento porque era lo que más le aquejaba a él. Valor para devolver. El arte de ser sabios es el arte de saber qué pasa yo por alto, qué estoy pasando por alto. Es el arte de ser sabios. ¿Qué estoy pasando por alto? Eso que estoy pasando por alto en mi familia, ese tiempo que yo le robo a mi familia, pudiendo estar con mi familia, pero estoy en otra parte, ¿no? El tiempo que no le dedico a familia, pero lo dedico a otra cosa, es el arte de ser sabio. ¿Qué estoy pasando por alto? Lo que estoy pasando por alto es lo que soy deudor de otras personas. La crítica no detiene a Zaqueo. Zaqueo va más allá. Zaqueo tiene una visión ya puesta en Jesús. Todos le critican, le dicen, pero mira Jesús posando, comiendo y platicando con un hombre pecador en su casa. ¿Cuándo se había visto esto? Decían ellos. Pero Zaqueo no le dio importancia a eso, mucho menos Jesús. Pero Zaqueo no le dio importancia a eso, porque Zaqueo va más allá. El robo violento al devolver cuádruple las cosas que él había defraudado a la gente. Debemos de devolver, hermanos, con muchas cosas en la vida. El hijo pródigo, ¿qué le devolvió a su padre? El gozo. El gozo. El padre había perdido el gozo desde el mismo día que el hijo pródigo se le fue de la casa. Y todos los días estaba ahí en la mecedora, afuera de su casa, esperando a su hijo que regresara. Que pudiera Dios tocarle su corazón y que pudiera venir arrepentido y regresar a él, a su casa. El hijo pródigo, le devolvió el gozo a su padre. Ana, la que era estéril y recibió un hijo, ¿qué le devolvió a Dios? Le devolvió el hijo. Le devolvió el hijo. Ana recibe un hijo cuando era estéril, sufría, lloraba amargamente, y cuando lo tuvo, y cuando fue momento de destetar a ese niño, dice la Biblia que fue al templo, lo dejó ahí, le dijo, este niño va a ser ahora servidor de Dios desde ahora y para siempre. Y lo puso a disposición del sacerdote de ese lugar, del profeta. Lo puso a disposición de él. Elías, ¿qué le devolvió a Dios? Un altar. Elías iba corriendo, iba huyendo. Elías, iba hacia otra parte y se detuvo en el desierto a hacer un altar a Dios. Y ahí edificó al Señor un altar. Le debía adoración. La pregunta es, ¿qué le debemos nosotros a Dios? ¿Qué le debemos nosotros a nuestra familia? ¿Qué le debemos a la gente? Quien vive dentro de sus límites hace lo que la mayoría hace también. Solamente
limitado en un cuadrito, en un círculo o en una área solamente. Pero hermanos, la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de tener valor, y ese valor es un valor, por supuesto, hermanos, para hacer grandes cosas en el nombre de Jesucristo. Federico el Grande, rey de Prusia, paseaba por las inmediaciones de Berlín cuando se encontró a un anciano que iba en dirección opuesta. O sea, Federico iba para una parte y el anciano iba para otra parte. Y le dijo, ¿quién eres?, preguntó Federico. Soy un rey, replicó el anciano. ¿Un rey?, se rió Federico. ¿Eres un rey? ¿Sobre qué reino reinas? Y el anciano le respondió, sobre mí mismo. Fue la orgullosa respuesta de este hombre. Todos aquellos, hermanos, que somos en el nombre del Señor Jesucristo, por supuesto que tenemos, ¿verdad?, en nosotros un rey, que reinar sobre nosotros mismos, dominarnos a nosotros mismos, dominar nuestras propias actitudes, hermanos. Eso es lo que nos hace ser reyes sobre nosotros mismos. Requiere que seamos como Zaqueos, unos triunfadores, que es en Cristo Jesús. Conclusión: ten hoy las cualidades de un triunfador en Cristo Jesús. ¿Cuáles son esas cualidades? Y fíjese que todas empiezan con la B chica, ¿no? Un triunfador tiene una visión con B chica. Un triunfador tiene una voluntad con B chica. Y un triunfador tiene un valor con B chica. Las tres cosas son cualidades de un triunfador en Cristo Jesús. Si usted no se levantó hoy con la visión de ver a Jesús, con la visión de buscar a Jesús, con la visión de poder entregarle a Jesús todo aquello que usted tiene el día de hoy, entonces nada más vino a la iglesia. Pero si se levantó con esa visión, el Señor está con usted, le bendice y le da esa visión, esa voluntad y ese valor. Le invito el día de hoy a buscar al Señor con todo su corazón, con toda su mente y con toda su alma. Vamos a orar en esta mañana. Señor y Padre nuestro, queremos darte gracias. Gracias, Padre Santo, por esta hermosa historia de Zaqueo, que todavía tenemos muchísimo más que aprender. Zaqueo era un chaparrito así, que vivía en Jericó. Y cuando Jesús pasó por ahí, a un sicómoro subió. El Salvador le vio y le dijo, Zaqueo, bájate de ahí, porque a tu casa voy a ir. Señor, ¿qué experiencia tan grande tuviste con este hombre llamado Zaqueo? Un hombre que tenía dos características importantes. Era jefe de los fariseos, de los publicanos, perdón, y era un hombre rico. Dos características muy importantes e influyentes en este mundo. Muchos de nosotros somos quizás dueños de nuestra empresa. Muchos de nosotros quizás somos personas, no sé, que ya tenemos a cargo a nuestra familia. Somos gente que a lo mejor ya nos gobernamos a nosotros mismos y tenemos posibilidad de recursos, tenemos disposición a nosotros mismos. Pero aún así Zaqueo le hacía falta algo. Porque ciertamente Zaqueo tenía una grande insatisfacción. Dice, procuraba ver a Jesús, conocer a Jesús. ¿Quién era Jesús? Procuraba. Y Zaqueo logró, a pesar de las circunstancias, los impedimentos y las insuficiencias que él tenía, ver a Jesús. En esta mañana yo quiero preguntarle a usted que está aquí escuchándome, mirando esta transmisión, ¿qué le impide ver a Jesús? ¿Qué le impide acercarse a Jesús? Si ya conoce a Jesús, entonces ¿qué le impide conocerle más? ¿Qué le impide saber más de él? ¿Qué le impide ser como Jesús? ¿Qué le impide contemplar a Jesús? ¿Qué le impide declararse abiertamente un seguidor de Jesús? ¿Qué le impide a usted? ¿Su posición? ¿Sus amigos? ¿Su dinero? ¿Su familia? Dice la Biblia que el que no deja todo eso no puede ser discípulo de Jesús. El que no deja padre, madre, hermano, hermana, esposo, esposa, hijos, familia, bienes materiales, el que no deja todo por seguir a Jesús no es digno de seguirle a él. Y no quiere decir que cuando yo deje a mi papá, a mi mamá, quiere decir que yo los odie. No es esa la connotación. O sea, no es esa de que yo mañana les voltee la cara y les diga, ya no somos familia. Sino que mi papá y mi mamá no sea impedimento para llegar a conocer a Jesús. Que mi trabajo no sea impedimento para llegar a conocer a Jesús. Que mis bienes materiales no sean impedimento para hacer lo que Jesús nos pide que nosotros hagamos.
Para Zaqueo no era impedimento ni la multitud, ni su estatura, ni tampoco el sicómoro que estaba enfrente de él. No era impedimento que era jefe de los publicanos, ni mucho menos el dinero. Se levanta en pie delante de todos, dirigiéndose al maestro, a Jesús, y le dice: Señor, la mitad de lo que tengo se lo voy a repartir a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo regreso 4 veces lo que yo le defraudé. Hermanos, cuando conocemos a Jesús, no hay impedimento alguno para servirle en su obra. Si estamos viendo, hermanos, la cortina que está atrás en la iglesia, que está sucia, que está percudida, si vemos la cortina que está ahí atrás manchada, ¿a quién cree Dios que le está hablando para irla a cambiar? No venga y le diga al pastor: cámbiala. No venga y le diga a un hermano de la iglesia: cámbiala. No venga y le diga al tesorero: cámbiala. Si Dios le da oportunidad a usted de ver la necesidad, a usted es a quien Dios está llamando. Y haga eso, porque sea fiel como Zaqueo y sensible como él, y estoy seguro que Zaqueo no se quedó pobre. Zaqueo siguió siendo un hombre humilde, un hombre dócil, pero también un hombre de mucha influencia. No encontramos en la Biblia que fue corrido como jefe de los publicanos, ni que tampoco vemos en la Biblia que la gente lo linchó. Vemos en la Biblia un hombre que se entregó a los pies de Cristo Jesús. Señor, ayúdanos a ser como Zaqueo, que podamos tener una visión, una voluntad y un gran valor a las cosas que tú nos das. Te ponemos todas estas cosas en el nombre de Jesucristo, nuestro Rey y nuestro amante Salvador. En Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como él, venid y adoradle. ¿Quién le dio
del pecador. Jesucristo